Muy atentos a estos versículos. Vamos a partir con interpretación al tiro porque son muy complejos. Ojo. 32 del capítulo 7. Quisiera, pues, que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Estos versículos dan a entender, muchos dicen, no, Pablo está en contra del matrimonio, etcétera, etcétera. Pero no, volvamos a ver. Sería más en el griego así, o más detallado, pues estoy deseando que estuviesen sin congojas. El soltero, aquí lo podríamos para entenderlo, sería, el soltero tiene mayor cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y luego le agregamos, pero el casado también tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esto también se aplica, por si acaso, al revés, la esposa con el marido. Una forma de entenderlo, ¿cuáles son las congojas? Bueno, las preocupaciones de cómo llegar a fin de mes, pagar cuentas, el arriendo, cuidar hijos, la ropa de mi esposa, la ropa mía, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que un soltero no tiene. Y esas son las congojas que Pablo habla de aquel soltero que está buscando una pareja. Interesante, por eso lo dice que no tenga congoja, porque, ¿cómo se llama? Que no la busque. Lo otro dice aquí, o sea, que no la tenga como prioridad. Si el Señor se la manda, excelente. Es algo que yo como soltero y los solteros que me siguen aquí o me acompañan en Facebook y YouTube tienen que tenerlo claro. Luego dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Una cosa que se pierde cuando tú eres soltero es el tiempo con el Señor, porque ahora tu tiempo lo tienes que pasar con tu novia, con tu esposa, etcétera. Lo cual no es malo. Si lo que Pablo está haciendo acá, está advirtiendo al soltero que cuando se case sepa equilibrar bien. Porque incluso si tú estás pasando tiempo con tu esposa, estás cumpliendo con lo que el Señor también te manda de honrarla a ella y viceversa, compartir con ella. Y el tiempo que tú pasas con tu esposa no es como el tiempo del mundo que se pasa en otras cosas que mejor no recordar, sino que también tú puedes pasarlo estudiando con ella, orando junto con ella, cuando eres novia, cuando eres más esposa ya vienen otros temas más. Incluso un paseo por la playa, algo romántico, podríamos decir, también viene de la mano del Señor, porque estás cultivando, manteniendo el amor que tienes con ella, etcétera. Pero el casado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 y el versículo 7 te dan guías de cómo la mujer y el varón se pueden agradar de forma cristiana y agradable. Interesante, ¿no? Aquí vienen las complicaciones. Versículo 34 queda así mejor traducido. Reina Valera aquí no lo hace muy bien. Sus intereses están divididos. La mujer y la doncella tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Del 34 en adelante hasta el 38 la sufrí muchísimo en este estudio. Te recomiendo, hermano, que si usas tu Reina Valera, la compares con muchas otras versiones confiables, LVLA, NVLA, NTV, NBI y el griego. Por favor, porque de verdad que es muy complicada la traducción acá. Y eso que estoy recién empezando. Me recuerdo ayer cómo estaba de complicado con esto. Sigamos. Aquí en realidad habla claro, exactamente. La mujer y la doncella. La mujer es una mujer soltera de mayor edad. La doncella es una jovencita de edad también soltera, también virgen, perdón. Y dicen que la mujer es soltera, pero ya había sido casada. O sea, es una mujer ahora viuda, podríamos decir, o divorciada. Tiene cuidado, ven, de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. ¿A qué se refiere en el cuerpo? Bueno, quizás presencialmente asistía a la iglesia, ahora se pone de novia y no asiste tanto a la iglesia. Su cuerpo está ausente en la congregación. Está en espíritu, pero no en cuerpo. Quizás empieza también a arreglarse y puede caer en la tentación de arreglarse para su novio, de caer en forma quizás indecorosa, etcétera también. Y recuerden, hablo de mujer, pero también hablo de varón. Es intercambiable. Ojo, como en espíritu, Filipenses 4:7 también. Úsenlo aquí para complementar. Luego vemos, a ver, sí, no es malo agradar a la pareja, lo malo es que te agrade más tu cónyuge de lo que te puede agradar el Señor. Ojo con aquello, ¿eh? Santiago 1:17, versículo para complementar acá.
Versículo 35. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para echarles encima lazo. Y ojo que lazo es un juego de palabras, porque ya en el versículo 27, si no me equivoco, había hablado, está ligado a alguno, desatarse, hace un, ¿cómo se llama? Un jueguito de palabras con lo que vemos en Eclesiastés 3, del nudo de los tres cordones. Habla mucho del lazo, del cordel, de unirse. Luego sigue, sino para lo honesto y para que sin impedimentos o sin distracciones de alrededor se acerquen al Señor. En todo caso, si hay alguna complicación por acercarse al Señor dentro del noviazgo o dentro del matrimonio, juntos como parejita, los dos tortolitos reunidos y Señor, ayúdanos en esta aflicción, Señor, ayúdanos en este problema que nos estamos apartando de ti. Luego viene este versículo 35, recomiendo verlo en la NBLA y la NTV, que está más claro y más cercano ahí. 36, ay, 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 aquí llegamos. Pero si alguno piensa o considera que es impropio para su virgen, porque no aparece la palabra hija en el original griego, y aquí queda la patada, cabro. Hay comentarios, hay traducciones que dicen que aquí se refiere para su virgen, se refiere a su hija virgen, y otros dicen que para su virgen se refiere a su novia virgen. ¡Qué horror! Sí, me costó muchísimo estar los dos lados, pero ahí les voy a contar cómo me desarrollé. Para su virgen que pase ya de edad, o sea, que ya la flor esté muy madura, o usando un término chileno, que ya se le pasó el tren, podríamos decir, y es necesario o estuviese obligada, que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ojo con esto, no peca, ven que Pablo no está en contra del matrimonio, pero sigamos porque esto no termina acá. 37, pero el que está firme en su corazón, fijo, esto no aparece en Reina Valera, luego seguimos, sin tener necesidad, sino que es dueño o es autoridad de su propia voluntad, y ha resuelto o ha juzgado en su corazón guardar a su virgen, porque tampoco aparece hija, bien hace. Aquí vemos el tema del papá. Wow, difícil, ¿no? ¿Es el papá o es el novio? Aquí en el consejo. Pero llegamos al 38 y dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor o tiene más ventaja. Y ahí por fin nos damos cuenta de que está hablando el papá, pero igual quedan las dudas. Porque como ves, te digo, hay versiones, hay comentarios bíblicos de Biblia de Estudios que te dan las dos. Y de hecho, hubo uno, si no me equivoco, era un comentario bíblico contemporáneo que es neutro en doctrina. Te decía que había las dos opciones. Algunos dicen que la esposa, o Matthew Henry parece que era así, Matthew Henry, que uno hablaban del papá y su hija, y otros hablaban del novio y su esposa y su novia. ¡Qué horror! Pero, bueno, en la época, los romanos y los griegos, ellos se decidían con quién su hija se podía casar. Y por lo que enseña aquí, no, probablemente también en el contexto ya de iglesia seguían esa tradición de ya, yo elijo que te cases con el hermano tanto, con el hermano tanto o con el hermano tanto. Pero ahí dice el 38 y volviendo al 36 dice, pero si alguno considera que es impropio, el griego sería algo así como sin figura, sin forma, o sea, es indecoroso y hace el contraste con lo que aparecía en otro versículo un poquito más arriba, en el 35 también, de que, aquí estamos, sí, en el 35 dice, esto lo digo para su provecho, no para echarles encima lazos, sino para lo honesto. Ahí habla el contrario, ¿ven? Lo decoroso. Y después en el 36 está el contrario, lo indecoroso, que es cuando aparece traducido como es impropio, en Reina Valera 60. Y bueno, queridos hermanos, voy a dejar dos versículos para después, los últimos dos finales del capítulo 7. Bastante complejo, hermano, fue este capítulo 7. Ahora entiendo por qué Wilmington decía, este es el capítulo más mal interpretado y complicado de interpretar de todos los que ha hecho el apóstol Pablo en sus 13 cartas y media, porque algunos dicen que Hebreos también lo escribió él. Y revisa, 7
del 36 al 38. Analízalo muy bien.